encontramos en el balcón del piso 8 del edificio central de la Empresa Nacional del Petróleo aquí en Punta Arenas, Magallanes, con la filósofa transfeminista Lucha Venegas Navarrete. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar en Motor de Desarrollo, Lucha. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Lucha es, como ya les decía, filósofa transfeminista, es sobreviviente de la red Sename, es activista, defensora de los derechos de la niñez, de hecho es consejera nacional del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez y también es docente e investigadora de la Universidad de Magallanes, y con ella queremos conversar acerca de uno de los dramas más grandes que tenemos en esta región y que dice relación con los delitos sexuales en contra de la infancia. Cuéntanos, Lucha, ¿cuál es el trabajo que tú has desarrollado y desde qué posición y enfoque lo has realizado? Sí, con respecto al abuso sexual infantil en la región de Magallanes, bueno, contextualizar primero que es la región con más denuncias a nivel nacional de abusos sexuales infantiles, lo que ha venido siendo de manera sostenida en los últimos años, que ha liderado la región sobre estos delitos y crímenes contra la niñez, y además la región de Magallanes lidera la explotación sexual infantil. De hecho, hoy día nos acabamos de despertar con la noticia de justamente estos delitos en los llamados parcelazos, donde justamente se realizan fiestas sexuales con personas menores de 18 años. Y mi trabajo acá, con respecto a la prevención del abuso sexual infantil, ha sido poner el énfasis justamente en entregar herramientas, conocimientos y estrategias para poder prevenir estos abusos sexuales infantiles, ya que comúnmente los esfuerzos del Estado o son inexistentes o están netamente centrados en llamar a la población a denunciar. Sin embargo, las denuncias, por desgracia, la mayoría, quedan encarpetadas en la fiscalía, las víctimas quedan sin justicia, sin reparación, los delitos en la impunidad, y no hay una prevención para detener el aumento de estos delitos sexuales infantiles y para mitigar tampoco estos crímenes masivos acá en la región. Ahora, Chile también a nivel nacional ha aumentado. Magallanes no es la excepción. La diferencia es que Magallanes lidera a nivel nacional, a pesar de que es la región más grande del país, pero la menos habitada. Claro. Entonces ahí tenemos justamente en términos de proporciones un fenómeno que desde por lo menos mi quehacer es poder, por un lado, sensibilizar, entregar elementos comprensivos sobre cómo se caracteriza el abuso sexual infantil, las causas, consecuencias, las distintas dimensiones del mismo, pero también prevenirlos. Y ahí hay comúnmente un trabajo bastante en solitario, porque no hay apoyo estatal ni del gobierno central, ni del gobierno regional, ni de las municipalidades, y más bien el apoyo que hemos encontrado acá en la región es con la sociedad civil, con agrupaciones feministas particularmente, que han hecho una pega muy en solitario, masiva y sostenida en las 4 provincias de acá de esta increíble y gran región. Y ahí han ocurrido alianzas muy vitales con otras agrupaciones, como agrupaciones que se dedican a la educación sexual integral, agrupaciones que se dedican, por ejemplo, la red de docentes feministas, Reprodis, Liberando Colores, que es una agrupación que se dedica a trabajar por los derechos humanos de la diversidad sexual, y en conjunto con estas agrupaciones, la Coordinadora Feminista de la Patagonia, hemos logrado ir instalando, haciendo y tejiendo alianzas para poder hacer prevención en los distintos territorios, en las 4 provincias, en un trabajo muy de hormiguita, con nada de recursos, pero con mucha voluntad para ir construyendo una comunidad que por lo menos erradique estas prácticas o las haga inviables, las aborte de las prácticas sociales. Compartamos esta vista que tenemos con la gente caminando un poquito por este balcón, Lucha, y quisiera a continuación preguntarte como un poco el contexto para entender a nivel global, nacional, ya algo mencionabas, este fenómeno de abusar de las infancias. ¿Cómo se puede comprender algo así? Sí, a ver, hoy día nos encontramos en un proceso histórico que parece que partió hace mucho tiempo, pero en realidad es muy reciente, que es considerar que la niñez no es propiedad ni objetos de protección, sino son seres humanos, sujetos de derechos en sí mismas, tengan o no familia o el tipo de familia que tengan, y eso ha sido un cambio muy reciente.
un cambio reciente que uno también lo puede vincular en términos históricos con el cambio que han hecho las mujeres, que hasta hace muy poquito tampoco eran sujetas de derecho, también dependían de o el padre o el esposo de familia, las decisiones sobre su cuerpo, sobre sus propiedades, en fin. Y hoy día parece que es mucho más común decir que las mujeres son sujetos de derecho, pero esto es muy reciente y lo mismo ocurre con la niñez, que ha estado históricamente disponible para los deseos de las personas adultas, porque o han sido propiedad o han sido objeto, y se establece esta jerarquía entre los mayores y los menores, que es una jerarquía bastante patriarcal, muy similar a la jerarquía de las mujeres están bajo el yugo o bajo los hombres, y son los hombres los que disponen o deciden o las narran. Acá ocurre algo muy similar con la niñez, donde son personas adultas las que narran, deciden, hablan por la niñez y no la niñez como sujeto de derecho. Por otro lado, a la niñez se le ha privado el derecho a la educación sexual integral, que si bien está consagrado en la ley 21.430 del año 2022, no tenemos personal formado, educado en las universidades, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales que cuenten con los conocimientos, competencias, estrategias para dotar de información relevante y adecuada a cada una de las etapas del ciclo vital, para que las personas cuenten con conocimiento desde temprana edad para poder prevenir, identificar situaciones abusivas o vulneratorias hacia ellas, y al carecer de esta información quedan mucho más disponibles para los abusos sexuales infantiles. Está muy investigado que a menor educación sexual integral, en la medida que no se habla de esto, aumentan las condiciones para que la niñez sea abusable sexualmente, la no palabra que se le llama, que comúnmente se asocia a la infancia. La infancia parece como un concepto que pareciera sinónimo de niñez, pero la infancia en realidad no es sinónimo de niñez, es un concepto que hace referencia más que a un estado biológico, a un estado cultural político que deja a las personas en situación de infancia sin derecho a voz. Eso significa infancia sin derecho a voz. Históricamente las mujeres son un buen ejemplo para caracterizar la infancia porque se emanciparon hasta hace muy poco de la infancia, donde no tenían derecho a voz, eran los hombres quienes las narraban, un grupo de hombres muy específicos, no todos los hombres, y las narraban en sus propios términos y no eran las mujeres las que se narraban a sí mismas, y por eso, por ejemplo, en el libro Feminario de la socióloga feminista Julieta Kirkwood, ella señala que una de las definiciones de infancia, perdón, una de las definiciones de feminismo es la toma de la palabra. Cuando las mujeres se emancipan de la infancia, se toman la palabra y se narran a sí mismas en sus propios términos, y una podría aplicar esa misma definición que Julieta Kirkwood la establece para cualquier grupo que está siendo sometido a la infancia, entre esas las mujeres, la niñez. Entonces la infancia, hay que emancipar a la niñez de la infancia, debemos emanciparnos en conjunto de la infancia y poder narrarnos, poder hablar en primera persona y no que otras personas nos pongan las palabras, nos narren y no poder hablar de nuestras experiencias. Y eso, a emancipar a la niñez de la infancia, va a entregar la posibilidad de que tengan el derecho a la palabra, el derecho a participar, el derecho a opinar, el derecho a hablar de lo que les está pasando, narrar sus experiencias, conocer sus necesidades para responder justamente a ello y no con una agenda que el mundo adulto instala lo que deben pensar, decir y lo que no deben hablar ni decir. De hecho, infancia, yo que estuve en muchos internados del Sename, entre eso estuve muchos años en la escuela de infantería del Ejército de Chile, de la Escuela de Infantería de San Bernardo en la región metropolitana, y justamente infancia, como los infantes, en el Ejército deben ser personas que reciban órdenes, obedezcan y no cuestionen. Y ahí justamente esa estructura de que las personas reciban órdenes, obedezcan y no cuestionen es la que también habría que desarticular para que más bien piensen, decidan, cuestionen por ejemplo cuando los están abusando sexualmente, cuestionen cuando les están ocurriendo ciertas cuestiones nocivas, o también puedan proponer positivamente. No todo es terrible, también podemos abrir dimensiones donde el deseo pueda también aparecer para poder instalar necesidades, curiosidad. Así que la infancia está sometida con todos estos efectos históricos, y que es primera vez que nos encontramos como especie humana frente a la posibilidad de considerarles realmente como sujetos de derechos humanos. Y ahí tenemos un salto cuántico que dar, y ahí las universidades tienen urgencias y deberes atrasados en cumplir, como es formar generaciones de profesionales de las múltiples disciplinas que cuenten con estas actitudes, conocimientos, posicionamientos
también con respecto a cómo se van a instalar para abordar a las personas que están hoy día en la niñez o en la adolescencia. ¿Qué relación hay entre lo que tú comentas y el lento avance tal vez de este concepto de sujetos de derechos por parte de la niñez? Cuando escuchamos frases, por ejemplo, hace poco en el proceso constituyente como con mis hijos no te metas o con mis hijos no, esto de la propiedad de estos cuerpos que está a la base de poder abusar de ellos. Sí, sí, está muy a la base estos justamente posicionamientos que les consideran propiedad y no personas, son míos, yo hago lo que quiera con ellos. Mm. Lo mismo sucedía con las mujeres, ¿cierto? Mi esposa, son mi hija y yo decido qué hacer con ellas y no ellas pueden decidir porque son mujeres. Que se le aplicaba también justamente este concepto que todavía se usa con la niñez, que es tratarlos de menores. Mm. Las mujeres históricamente estuvieron en la minoría de edad no es no es un estado biológico, también es un estado jurídico, legal, que somete a ciertos grupos de personas a no poder decidir, y donde son otras personas las que deciden. En el caso de las mujeres es un muy buen paradigma, porque justamente eran los hombres, padres o esposos quienes decidían sobre las mujeres, qué podían hacer o no, si Mm. estudiar o no, decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, sus bienes si es que los tuviera. eh, y de hecho las mujeres era un caso terrible, ¿no? Porque justamente incluso dentro del matrimonio se podía violar a la esposa y eso no ser considerado delito porque era propiedad del varón y tenía responsabilidades sexuales también, aunque no las quisiera. Con la niñez ocurre algo muy similar al considerarlas propiedad de alguien, y estos movimientos que señalan con mis hijos no te metas son bien nefastos y muy peligrosos. De hecho, cuando analizamos los casos de liderazgo de los movimientos, porque es un movimiento transfronterizo, internacionalista, con una agenda muy mancomunada en varios países del mundo, y cuando analizamos quiénes lideran esto, también vemos que suelen estar en delitos sexuales infantiles. Y ahí justamente podemos ver por qué no quieren que se garanticen a la niñez como sujeto de derecho, por qué no quieren que se les garantice la educación sexual integral, porque a mayor información esa niñez va a reconocer que esa persona que no quiere que sepa la está violando o abusando. Y hay casos bien paradigmáticos en Latinoamérica, para centrarme en el continente, justamente que hace referencia a estos líderes que son antiderechos humanos y son propiedad de la persona, son quienes terminan siendo denunciados en la justicia también por justamente a violación infantil o abuso sexual infantil. Así que hay una relación entre no pensar a la niñez como sujeto de derecho y más bien pensarla como propiedad, y la relación con los abusos sexuales infantiles. Tal vez un buen ejemplo también que está muy investigado por la justicia, no solo chilena, sino que en varios lugares del mundo y también por las investigaciones, es el caso de la Iglesia Católica y el Estado Vaticano, donde justamente este Estado, a través de su institucionalidad alrededor del mundo, ha combatido el derecho humano de la niñez a contar con conocimientos para abordar la realidad de su sexualidad. La sexualidad no entendía como sexo, sino que la Mm. sexualidad entendía también justamente cómo me relaciono conmigo misma, con el mundo, con las demás personas, si es legítimo no violentar a otras personas por su color de piel, su identidad de género, su orientación sexual, su edad, etcétera. Y ahí, por desgracia, la Iglesia Católica y el Estado Vaticano, que el Estado Vaticano, hay que recordar, se ha negado a firmar y sumarse a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez como Estado, y eso ha generado que su propia institucionalidad alrededor del mundo no considere a la niñez como sujeto de derecho, que la considere como objeto, y no es casual. Por tanto, que por desgracia las autoridades de la Iglesia Católica estén encabezando, por desgracia, hasta el día de hoy en todo el mundo abusos sexuales infantiles contra la niñez. Se opone a que la niñez sepa y tenga conocimiento, se oponen históricamente a la educación sexual integral. La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones y un Estado externo que ha combatido que Chile cuente con un programa nacional y políticas concretas para poder garantizar estos derechos humanos. Y no solamente ha estado encabezando la violación y el abuso sexual infantil, sino que por desgracia también el encubrimiento de violadores. Y eso ha generado que los abusos sexuales infantiles no se detengan, sino que aumenten
en distintos territorios al justamente ir trasladando a los violadores infantiles, sacerdote o cualquier otra persona que trabaje en su institucionalidad, y esto no se detenga. Porque una cosa es que ocurran abusos sexuales infantiles en tu institución, pero ¿cómo vas a actuar? Claro. ¿Cómo vas a proceder? Y por desgracia la actuación ha sido de encubrimiento y de fortalecer estas prácticas, y por eso también el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha exigido al Estado de Chile el año 2022 que debe conformar una comisión de verdad, justicia y reparación para las víctimas de abuso en entornos eclesiásticos en la Iglesia Católica y en entornos de la red Sename. La Iglesia Católica también tiene muchas instituciones que justamente reciben plata pública para gestionar a la niñez más pobre. Y ahí tenemos un desafío como Estado porque esa comisión todavía no se constituye, el gobierno la ha anunciado y debe contemplar, como exige las Naciones Unidas y como exige también la Defensoría de la Niñez en su documento del año 2023, a entornos eclesiásticos y red Sename. Porque justamente Mm. son masacres generalizadas, sostenidas en el tiempo durante muchas décadas y por desgracia la mayoría de esos delitos ya prescribieron. Entonces es una comisión que podría resolver por lo menos una verdad histórica donde el Estado reconoce estas masacres y también reparar a las víctimas y comprometerse a un nunca más. Lucha, podemos reflexionar un poco más respecto de la realidad en Magallanes. A propósito de lo que me dices, pienso, bueno, en una sociedad, en una comunidad donde la Iglesia Católica tiene una gran preeminencia, donde es fuente informativa, por ejemplo, para los medios, que se pone micrófono para saber qué opina la Iglesia Católica respecto de distintos temas, donde tienen participación en la educación de muchas generaciones de personas. ¿Y qué otros factores, aparte de ese, si es que consideras que eso está influyendo, estarían incidiendo en este liderazgo que tenemos como región en el aumento de denuncias? Uy, sí, a ver, primero es cierto señalar que el aumento de abusos sexuales infantiles ha sido a nivel nacional. Sí. Eh, y la región es un ejemplo porque lidera, como tú dices, a nivel nacional este aumento de denuncias. Y es muy importante señalar que las denuncias son solo la punta del iceberg, es decir, solamente las personas que se alcanzó a denunciar. Hay todo un universo de personas que no denuncia, que no sabe, que no conoce los mecanismos para denunciar, donde sus familias también desconocen esos mecanismos. Muchas familias, por desgracia, encubren Mm. estos abusos sexuales infantiles sobre pretexto de mantener la familia unida. Claro. Tal vez el caso más emblemático puede ser el que ahora que ha ocurrido a nivel nacional, donde un grupo de niñas justamente denunció a un abuelo que abusaba sexualmente Mm. de ellas y de amiguitas, todas niñas menores de 14 años, y donde justamente supimos a través de la prensa, las investigaciones legales, que esta familia había conversado mantener esto en un secreto, que es lo que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha caracterizado como secretos de familia, Mm. ¿cierto? Que estos secretos de familia harían sostenible en el tiempo estas prácticas sexuales abusivas contra la niñez, y donde se ha cuestionado el relato de las niñas, una niña que denuncia, y digo niñas porque más del 90% de las denuncias son contra niñas. Comúnmente se les criminaliza en sus propias familias. Pensemos el caso del senador Macaya, ¿cierto? Que Mm. trataba a estas niñas como locas o como agrandadas, o que grabaron al abusador sexual infantil sin su Sí. consentimiento. Entonces hay una serie de descalificaciones contra la niñez, y por tanto ese considerar a la niñez como un factor de riesgo contra la familia si es que denuncian estos abusos sexuales infantiles puede ser uno de los elementos que esté sosteniendo esto en el tiempo, Mm. donde hay se moviliza la sociedad o se movilizan las familias contra las propias víctimas infantiles que develan o que denuncian o que entregan alguna información constitutiva de delitos de abuso sexual infantil. Entonces volvemos otra vez a la niñez como personas que no son legítimas, que hablen, que denuncien y que más Mm. bien debiesen callar. Y ahí las familias también, tal vez inconscientemente, sin un mandato expreso, así como deben hacer esto, muchas veces sí, hacen que la niñez calle, hacen que estos abusos permanezcan en el tiempo. De hecho, el caso del senador Macaya y su padre justamente eh, releva esto, porque justamente unas tías de estas niñas señalaba, a mí también me pasó esto en mi niñez, Claro. con este mismo abusador sexual infantil. Entonces Mm. una podría trazar la transgeneracionalidad
de los abusos sexuales infantiles y cómo se sostienen en el tiempo a raíz de justamente estas prácticas al interior de la propia familia. Los abusos sexuales infantiles ocurren principalmente al interior de la propia familia. Entonces, también ahí, para ir desarticulando estas prácticas históricas de abuso sexual infantil, habría que también hacer un trabajo con las familias. Las familias, muchas veces, ¿cierto?, se ha instalado este mito que la familia puede hacer lo que quiera con la niñez, y la verdad es que la familia tiene obligaciones legales como garante de derechos. Entonces ahí también tenemos que posibilitar espacios de reflexión, revisión de las prácticas históricas que hemos tenido las personas que venimos del siglo pasado, ¿cierto? Donde todos estos derechos humanos estaban en cuestión o no se garantizaban ni para las mujeres, ni para los hombres pobres, ni para las diversidades sexuales, ni para la niñez, Ni para las etcétera, discapacidades. ni para las personas con discapacidad. Pero tenemos que también hacer transferencias de conocimientos, de estrategias familiares para ir justamente cuestionando estas prácticas que eran naturales al interior de la familia, para más bien irlas abortando del interior de la familia, para que la familia también las familias puedan ser espacios protectores. Y obviamente acá en la región, bueno, una región al fin del mundo, Eso. la más austral del país y del planeta, una región también aislada, no solamente en términos territoriales, sino que aislada por la situación climática, donde se pasa mucho más tiempo al interior de la propia casa, al interior de la propia familia, lo que también puede ser un indicador de por qué hay tanto abuso, donde justamente si nos dicen los datos que ocurren al interior de la propia familia, las personas están forzadas a pasar más tiempo al interior de las casas en su familia, bueno, puede también ahí trazarse un indicador que nos pueda dar luces de por qué acá está aumentando de manera tan sostenida año a año, entre otras cuestiones, ¿cierto?, que son sindicadas, caracterizadas como factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores que nos hacen más, digamos, cercanos a esta realidad? Sí, bueno, carencia de formación en educación sexual integral. Acá en la región, ¿cierto? Podemos también ver que eso no existe. Además de carencia de formación, estrategia y manejo de mecanismos legales y las obligaciones respectivas, el encierro más forzado que hay acá justamente, donde se pasa menos tiempo fuera y más tiempo dentro de la propia casa. Otro de los factores que está identificado es el consumo excesivo de alcohol, Ya. donde también se ve un factor También de riesgo. se lidera acá. Sí, acá se lidera cifras de alcoholismo, por decirlo de alguna manera, se facilita también mucho el alcohol, no hay mucho que hacer, se dice acá, ¿no? Entonces hay más bien, y el alcohol en sí mismo no es algo malo, sino que justamente son los consumos excesivos con este contexto de desconocimiento, con este contexto de disponer de la niñez como objetos, con esta mirada adultocéntrica, y eso nos va generando un caldo de cultivo para que justamente se abuse sexualmente de la niñez, además de que no se le permite acceder a la palabra. ¿Y la explotación sexual infantil tiene algún otro factor que tú puedas destacar aquí a nivel territorial? A ver, En alguna oportunidad me hablaste acerca de la calidad de puerto que tiene esta zona. sí, a ver, es que eso es otro fenómeno, se parece muchísimo al abuso sexual infantil, que un tipo de abuso efectivamente es una violación a los derechos humanos, son delitos, digamos, tiene varias características. Y la explotación sexual infantil es más bien el uso comercial sexual que hacen personas adultas de la niñez y la adolescencia, por eso se dice explotación sexual infantil. Se abortó el término que se usaba hasta los 90, a principios de este milenio, que era prostitución infantil, porque en realidad la niñez no se prostituye, no decide en torno a eso, sino que es víctima de personas adultas que lucran sexualmente a través de la explotación sexual infantil. Y claro, se ha señalado por autoridades que justamente una de las razones de que la región de Magallanes lidere también a nivel nacional las cifras de denuncias de explotación sexual infantil es por sus características de puerto, donde el puerto históricamente albergaría el trabajo sexual, y esto no es un trabajo sexual, esto es una explotación, y por tanto su carácter de puerto estaría relacionado al comercio sexual y a la explotación, en este caso sexual infantil. Por desgracia, Magallanes sigue liderando esto a nivel nacional. Por desgracia, Magallanes, con toda la industria del hidrógeno verde que se está instalando,
va a aumentar los volúmenes de personas y los puertos que hay acá en la región, Y de lo hombres. que, y de hombres trabajando, estamos hablando de decenas de miles de personas que van a llegar a la región o debiesen llegar a la región de acuerdo a las estimaciones y por desgracia no hay por parte del Estado ni de la sociedad políticas de mitigar y detener este aumento sostenido de la explotación sexual infantil. Por eso partía hoy día recordando justamente esta nota de prensa en El Mostrador que señalaba justamente las fiestas, los parcelazos, que son justamente llevan niñas y adolescentes para disponer por personas adultas sexualmente de ellas y no hay políticas de Estado, no hay programas para detener esto, porque no basta solamente con actualizar los diagnósticos. Necesitamos ahí, ¿cierto?, que la Fiscalía tal vez replantee sus prioridades con la cantidad de recursos que tiene para situarnos en este delito específico en la región y si no hay políticas de mitigación hoy día y detención de este fenómeno sexual infantil, mucho menos va a haber cuando llegue esta cantidad de volúmenes de personas y hombres a trabajar con el aumento de puerto, entonces todo indica que va a seguir aumentando la explotación sexual infantil acá en la región y eso es un problema de Estado y de la sociedad completa. Lucha, vamos a recorrer otra parte de la ciudad hablando acerca de lo que se hace desde la universidad para enfrentar esta terrible realidad. Perfecto. Ya, Lucha, bajamos entonces, estamos aquí en la Plaza de Armas, a punto de cruzar para Calle Roca. Este programa se llama Motor de Desarrollo y nació después de que vino la expresidenta Michelle Bachelet a la región a anunciar el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y dijo, las universidades deben ser un motor de desarrollo. Entonces en estos programas nosotros escarbamos en eso, en el concepto de desarrollo. ¿Cómo se puede desarrollar una sociedad que tiene estos índices de violencia contra la niñez y la adolescencia y de violencia en general, como estamos apreciando ahora? Sí, yo creo que repensar el concepto de desarrollo es muy importante, urgente, y ahí las universidades deben justamente reformular y reimaginar qué estamos entendiendo por desarrollo. Y comúnmente el desarrollo ha estado vinculado a el extractivismo de territorios que aporten sus materias primas, que se dé trabajo para las personas o atraer personas para que hagan ese trabajo, se genere riqueza a propósito del extractivismo, pero eso no desarrolla en sí mismo las sociedades. Mayor recurso, mayor trabajo como sinónimo de desarrollo, habría que reimaginar esa ecuación y lo pienso justamente en relación con la niñez, por ejemplo, y ahí la Universidad de Magallanes puede también ser un espacio de repensar, reimaginar, reformular, cuestionar, que se relaciona justamente con que parte del desarrollo implica tener más mano de obra. Y se dice hoy día que las personas se reproducen muy poco y que habría un problema con la natalidad para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, cuando analizamos las cifras y datos duros, nos encontramos que jamás en la historia de la especie humana han habido tantas personas vivas en un mismo momento como en este contexto. Es decir, somos más personas como nunca en la especie humana. Es decir, no hay falta de personas, somos demasiadas personas y por tanto creo que el desarrollo se podría reformular, reimaginar con respecto a cómo nos vamos a hacer cargo hoy día de quienes ya existimos y que el desarrollo, como se piensa a nivel industrial, económico, etcétera, bueno, pensar en tal vez en cómo estamos produciendo, si seguir aumentando o más bien repensar lo que producimos y su distribución en la sociedad para que quienes estén vivas y vivos, ¿cierto?, tengan una sociedad mucho más rica en términos de bienestar y no estén obligadas o forzadas a tener que reproducirse como lo están exigiendo las políticas de desarrollo y más bien las personas que lleguen al mundo eventualmente tengan también una sociedad un poco más rica en todos los términos. Entonces creo que habría que repensar el concepto de desarrollo porque incluye esta reproducción forzada de las personas. ¿Para qué? Para contar mano de obra de reemplazo a quienes estarían yendo y estas políticas de crecer al infinito han demostrado que son muy peligrosas no solamente para la especie humana, que también, sino que sobre todo para el planeta completo y las otras especies, ¿cierto? Si pensamos en el crecimiento infinito, donde siempre tendríamos que sacar más, estamos agotando los recursos que son limitados con una política extractivista al infinito. Y al infinito también tendría que ir la especie humana y reproduciéndose más que nunca para poder reemplazar
a quienes van saliendo, por decirlo así, de este mecanismo de, de mano de obra. Y ahí creo que entonces tenemos que repensar, y ahí por eso digo reimaginar también, para abrirnos la posibilidad de imaginar, que a veces se nos olvida imaginar y solamente reproducimos, y creo que la imaginación puede ayudarnos muchísimo a poder crear otras maneras donde el desarrollo, como lo hemos entendido, que ha sido un peligro, insisto, para la especie humana, pero también para el ecosistema, por eso se habla hoy día de un ecocidio, donde no solamente estamos corriendo peligro la especie humana, sobre todo obviamente la gran mayoría que es la más empobrecida de las personas, sino que también el organismo vivo en el que vivimos, donde justamente además estamos arrastrando a una matanza generalizada al resto de especies, donde comúnmente se dice hoy se extinguió tal especie y nos decimos la extinguimos con nuestro modelo de Claro, desarrollo. claro. Y porque hay justamente una externalización de las matanzas donde es un efecto externo, colateral, y no se incluye dentro de lo que es evaluable, por ejemplo, del modelo de desarrollo que estamos teniendo, que es un modelo, insisto, bastante asociado a lo criminal, dado justamente, digo criminal, por las matanzas generalizadas, por cómo se someten a las personas que no cumplen o que viven precarizadas o empobrecidas dentro de este modelo de desarrollo, pero también criminal con respecto al resto de las especies. Mm. Hoy día, ¿cierto, Magallanes? Pensemos que ahí yo estoy viendo el estrecho, justamente digo estrecho de Magallanes porque por desgracia todavía no sé cuál era la toponimia, cómo se Sí. referían los pueblos indígenas a esto que hoy día llamamos solamente con nombres de Europa. Mm. Y justamente este es un paso histórico de ballenas. Mm. Y un estrecho, de verdad que es estrecho, no es un océano, sino que es muy estrecho, literalmente como la palabra lo indica. Y sin embargo, justamente en este estrecho debiese colapsar justamente el entorno a propósito de las salmueras o, por ejemplo, de desalinizar el agua Mm. y poder, ¿cierto?, tirar esta sal con todo lo que conlleva este estrecho de las otras especies, los organismos que comen las ballenas, que este es un lugar natural para ellas. Entonces, no estamos pensando en los efectos de las otras especies, estamos pensando tal vez en mitigar con suerte los que implican o impactan en la especie humana, pero no en el entorno. Entonces el modelo de desarrollo, o esto que conocemos como desarrollo, habría que reimaginarlo, y las universidades ahí pueden jugar un rol fundamental. Si no es en las universidades, que es el lugar histórico para preguntarse, para imaginar, para proponer, para replantear, ¿dónde va a ser? Mm. Y ahí la Universidad de Magallanes, como la única universidad estatal en esta región del mundo, tiene que jugar ese rol crucial, fundamental, para poder reimaginar esto que hemos llamado desarrollo y que tiene estas implicancias con las que hemos caracterizado, donde justamente seguir trayendo niñez y niñez forzada al mundo, forzar a las mujeres a embarazos forzados contra su voluntad, negarles las condiciones y derechos para que puedan administrar su sexualidad, su vida, y sino que generar las condiciones para que sea casi ineludible reproducirse porque requerimos esa mano de obra. Es como, a ver, si no nos estamos haciendo cargo de la niñez hoy que existe en este momento y que está siendo sometida al abuso sexual infantil, a la explotación, entre otras vulneraciones de derechos, sería bastante irresponsable exigir que llegue más niñez a ser sometida a esas condiciones. Mm. Cuando mencionas a las ballenas, te refieres a la desalinización a propósito de lo que propone la industria del hidrógeno. Em, y claro, me recuerda lo que plantean los estudiosos de los cetáceos, que dicen que cuando tú tienes un ambiente adecuado para la vida de las ballenas, que funciona como una suerte de especie paraguas de las otras especies, si es saludable para las ballenas, entonces el resto de la cadena también está saludable. Francesco Tonucci, que es un italiano que ha estudiado mucho acerca de las posibilidades que tienen las infancias o las niñeces, digamos, para estar seguras en una ciudad, dice, si la niñez no está segura, entonces el resto de la sociedad no lo está. Como si fuera también una especie paraguas, pero desde la más tierna niñez, ¿cachai? Entonces, Sí. ahí hay un aprovechamiento en el fondo de territorios ajenos que se relaciona con lo que tú estás mencionando hoy. Y me pregunto, ¿qué es lo que tú estás haciendo en la universidad, que terminas mencionando, ¿cierto?, en tu reciente respuesta, para que sea efectivamente un motor de desarrollo en estos temas sociales que son fundamentales para tener una economía también saludable?
Sí, a ver, yo creo que ha sido bien interesante los experimentos que hemos hecho en la Universidad de Magallanes para hacernos cargo de esta dramática situación de la niñez, lo voy a poner en términos de la niñez. Justamente, creo que hace 8 años ya partimos con la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, actualizando en conocimientos y nuevas normativas legales que instalan responsabilidades y obligaciones a los equipos docentes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, ahí con la jefa de carrera durante todos estos años que fue Araceli Parada, Mm. donde justamente además de actualizar en conocimientos a las generaciones de docentes y personal académico que actualmente cumple funciones hoy día en el aula, pero que recibió una formación durante el siglo pasado, donde no se consideraba sujeto de derecho humano en la niñez, hemos logrado poder también repensar, reimaginar el propio currículum. Creo que yo me atrevería a decir que fue la primera carrera a nivel nacional, acá en la Universidad de Magallanes, liderando en ese aspecto que logró repensar curricularmente los conocimientos y estrategias pedagógicas para poder ir construyendo nuevas generaciones que se encargan de la niñez, como es justamente el personal de la pedagogía en educación parvularia, para que cuente con estos conocimientos, estrategia y también manejo de responsabilidades legales en materia de derecho, para poder entregar nuevas generaciones a la sociedad que no solamente sean garantes de derechos, sino que también puedan entregar estos conocimientos, como por ejemplo la educación sexual integral, en el aula, para garantizar generaciones que cuenten con más conocimientos. De hecho, ahora que lo pienso, el otro día estaba viendo el documental de esta eh, ganadora de los Juegos Ah, Olímpicos sí, estadounidense, Simone Biles. Simone Biles, justamente que ella es sobreviviente a abusos sexuales infantiles en la industria de los Juegos Olímpicos, donde justamente durante años era los entrenador, es un entrenador el que abusaba sexualmente de estas niñas, y lo que dice ella en el documental es que no tenían conocimiento de qué era el abuso sexual infantil, y si haber tenido este conocimiento les hubiera ayudado a detener Claro. estos crímenes que vivieron durante años de manera sostenida. Entonces ese caso global nos demuestra que a mayor educación se previene, detiene esto y no se hace sostenible Mm. en el tiempo. Así que ahí la universidad ha hecho trabajos bien notables, digo, la pedagogía en educación parvularia, porque ha significado alianzas con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la red de sobrevivientes, en mi caso que también pertenezco a una fundación de sobrevivientes a abusos sexuales en entornos institucionales. Ha implicado un trabajo con la propia dirección de género, que hay diversidad de la universidad, porque justamente esto también, este fenómeno del abuso sexual infantil se debe abordar desde el enfoque de género. Mm. El enfoque de género nos ayuda a pensar por qué son las niñas y mujeres adolescentes quienes más están sufriendo estos crímenes y por qué son quienes más denuncian, pero también nos ayuda a entender por qué los niños callan más que las niñas estos abusos sexuales infantiles, Claro. porque tienen mandatos patriarcales donde los niños no lloran, no deben decir lo que les duele, no deben mostrar su mundo interior, y resulta que tenemos un universo silenciado ahí de niños que muchas veces hay un grupo importante que termina replicando los abusos que sufrieron en su niñez en su vida adulta. Los hombres son quienes más se suicidan porque son los quienes menos consultan también en el ámbito de la salud mental, donde no hablan de Mm. sus dolores, sus daños, porque eso es de poco hombre. Claro. Así que esos mandatos también lo están padeciendo y sufriendo los hombres en nuestra sociedad, y el enfoque de género nos ayuda también a solidarizar con todas las personas, con las mujeres y niñas, pero también con los hombres, para generar ¿qué? Alianzas que nos hagan tomar conciencia como grupo, y también nos ayudan y nos permitan actuar en conjunto para ir erradicando de manera comunitaria estas violencias estructurales que a todas las personas nos están afectando, a unas más, a otras menos, por motivos de identidad de género, de edad, de origen étnico o social, pero a todas las personas nos están afectando, y por tanto es algo que estamos sufriendo y padeciendo como conjunto, y por tanto en conjunto podemos también erradicar estas prácticas. Y ahí la universidad ha aportado muchísimo a través de estas experiencias que describo. Hemos realizado una serie de seminarios justamente para repensar y reimaginar, para compartir conocimiento en el marco de las obligaciones legales, porque recordemos que esto no son favores. Claro. Parece que hoy qué buena onda que son estas personas, pero no, estas son parte de las obligaciones legales y responsabilidades, trabajando también en la universidad y como en otros ámbitos. Entonces creo que la universidad todavía puede seguir aportando muchísimo a nivel territorial con respecto a todo esto que hemos hablado.
Y ahora empezabas a anunciar tú en tu última respuesta respecto de los desafíos que tenemos. Yo quisiera que tú terminaras esta conversación con nosotros reflexionando acerca de eso, em, a propósito de todo tu conocimiento, de todo tu trabajo en esta materia, que incluso te hizo merecedora del premio de este año en el Congreso de la Defensa de la Niñez, postulada precisamente por esta carrera que estabas mencionando, ¿cierto?, de Pedagogía de la Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes. Nosotros como sociedad, como comunidad magallánica aquí, ¿cuáles son los desafíos más importantes que tenemos para poder revertir esta situación? Sí, a ver, ahí primero, ahí agradecer a la Universidad de Magallanes que sea parte de la red de universidades por la infancia. RUPI Chile, la Universidad de Magallanes es parte de una red nacional que está repensando, reimaginando cuestiones relativas a la niñez en Chile. Y también agradecer ahí a la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes por justamente proponerme a nivel nacional y que se haya reconocido esta postulación que hizo la universidad y el trabajo, digamos, ahí reconocer el trabajo involucrado que hace posible ese reconocimiento a nivel nacional, y parte de los desafíos es pensar de que esto no es un problema aislado de un grupo de personas o de un grupo de instituciones, sino que más bien repensarlo a nivel de comunidad, de especie humana, que esto es un elemento a preocuparnos de manera colectiva de todo esto que hemos señalado. También que la universidad pueda seguir reforzando su quehacer en estas materias, su quehacer en generar y formar y educar generaciones de profesionales que en la región puedan hacerse cargo de la realidad de, por ejemplo, el abuso sexual infantil o la explotación sexual infantil, la promoción de derechos humanos, de una cultura que erradique el maltrato. Y eso lo digo porque justamente las universidades tienen esa posibilidad de educar nuevas generaciones de profesionales y entregarlas a la sociedad con esas competencias, con esos posicionamientos. Pienso justamente asociado a eso que se deben repensar también los currículums académicos. Hoy día, cierto, tenemos hace varios años la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, que en su modelo de prevención señala que en todos los currículums académicos se deben incluir conocimientos en materia de derechos humanos, violencia de género, causas, consecuencias. Y ahí tenemos un vacío todavía en cómo repensar los currículums. Ahí felicitar un proyecto de la Universidad de Magallanes, de hecho, que está siendo encabezado por la doctora Oscarina Palma, la doctora Claudia Terovich y Silvana, que ahora no me recordé el apellido. Este fue que justamente están mapeando la investigación, están mapeando cómo está inserto o no el enfoque de género en todas las carreras profesionales y técnicas de la universidad, para también eso posteriormente poder orientar nuevos caminos para repensar esos currículum, no solamente cumplir con la obligación legal, sino que sobre todo poder empezar a formar y educar nuevas generaciones con estos conocimientos y competencias tan urgentes, tan necesarios, que ayuden a erradicar el abuso sexual infantil, que ayuden a erradicar la explotación en la región. Y pienso, por ejemplo, que en el ámbito de justicia, del derecho, del ámbito psicosocial, del trabajo social, de la psicología, etcétera, se requiere con urgencia esto de cuando ocurrió una vulneración de derecho a unas niñas. Pienso en el caso de la jueza Karen Atala, que el Estado chileno le arrebató a sus hijas por ella ser lesbiana. El Estado chileno fue condenado posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no saber aplicar el enfoque de derechos humanos en la niñez, por no saber aplicar la convencionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos, por no saber aplicar el principio del interés superior de la niñez. Y ahí tenemos un vacío. ¿Cómo tenemos personas en tantos cargos a nivel de tribunales de justicia que no saben aplicar los derechos humanos, que no saben aplicar la convencionalidad? Por desgracia, el Estado chileno una y otra vez es condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta falencia grave en los tribunales de justicia. Y ahí las universidades pueden tener un compromiso tremendo para mejorar el tipo de perfil profesional del ámbito de justicia, pero doy como un ejemplo, pero esto es para el ámbito de la educación, de la salud. Pensemos que hoy día está muy en boga cuestionar la existencia y los derechos humanos de la niñez trans. Acá en la región hemos tenido autoridades, por ejemplo en
en el CORE que han cuestionado su existencia, que no debiesen tener derecho para ejercer su derecho a la salud y acceso a los avances científicos, y eso hace que tengamos personal de la salud deficiente, que recordemos que históricamente la salud, la medicina, la psiquiatría, la psicología persiguieron a las personas que no cumplían con la heterosexualidad obligatoria o la identidad binaria, lo que conllevaba tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tenemos generaciones completas del ámbito de la salud entregada a la sociedad con un criterio patologizante y que niega los derechos de la niñez trans. Si ya hablamos de que la niñez en general está siendo sometida a una política de masacre, imaginemos las políticas de masacre a las que está siendo sometida la niñez trans. Acabamos de vivir unos días, ¿cierto?, un ataque transodiante donde Aquí justamente precisamente, sí. una chica trans muy joven fue apuñalada en reiteradas ocasiones, porque cuando decimos que la niñez trans o que las personas trans no existen, es un paso para decir te mato, porque no debieses existir. Entonces hay una relación en cómo imaginamos, cómo pensamos y cómo actuamos, y ahí, insisto, la universidad puede ayudarnos a entregar generaciones completas a la sociedad que cuenten con un posicionamiento pro derechos humanos, pro buen trato. Acá no hay que ser grandes doctoras o postdoctoras para saber cómo bien tratar a alguien. Todas las personas sabemos lo que puede ser el buen trato, sabemos lo que es el maltrato, a nadie nos gusta que nos maltraten, entonces es algo bastante más humano, mucho más básico de lo que pensamos. Y creo que las experiencias que ha dado la Universidad de Magallanes tienen que ser conocidas por el mundo, tienen que ser expuestas, eso que se conoce, ¿cierto?, como darle valor, porque son experiencias muy concretas, que son muy desconocidas muchas veces en otras regiones para el norte, así que también la universidad debe poner en valor los propios quehaceres y avances que está teniendo en estas materias, no solamente, insisto, para dar valor, sino que para poder estimular a otros territorios, a emular esto que se está haciendo, a tomar esta buena práctica para adecuarla, obviamente ajustarla a los territorios múltiples, pero debe ser conocida porque son estimulantes, son avances muy importantes y no deben quedar en el desconocimiento solamente acá en la región. Lucha, muchísimas gracias por esta conversación que nos lleva a mirarnos y a identificarnos con cosas que tal vez a la gente no le guste identificarse, como por ejemplo la violencia contra la niñez y sobre todo en términos sexuales, pero que tienen que ser parte de la conversación si efectivamente queremos un desarrollo, porque el desarrollo no va a ser posible por más infraestructura que haya, por más mano de obra que haya, si nos tratamos de esta manera y el crimen, digamos, contra la niñez sigue campeando como lo está haciendo en este momento. Así que muchas gracias por esta reflexión dura y necesaria. Sí, muchas gracias ahí al equipo completo de UMAG TV, a la universidad, por estos tipos de programas de pensar, reflexionar, de debatir, y todo el éxito también a UMAG TV en su tremenda producción y que cada Gracias. vez sea más. Gracias, gracias Lucha. Y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos.